Bueno, primero que todo, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este espacio virtual que ponemos a disposición de todos los miembros de AmCham. Hoy vamos a hablarles de las medidas y acciones que la banca panameña está tomando para enfrentar el impacto del COVID-19 y tenemos pues a Frank Amador, que es el chair del Comité de Finanzas de AmCham, director ejecutivo de CNI Asesores Financieros, trabajó muchos años en Chase, Nueva York. Y tenemos a Otto Bolchon del Global Bank y también a Arturo Carvajal de KPMG. Les voy a pedir que las preguntas que vayan teniendo las pongan en el chat. Si ponen el cursor, para los que no usan mucho Teams, el cursor sobre la pantalla, van a ver ahí la opción de mostrar conversación y ahí pueden ir poniendo las preguntas. Y por temas de tiempo, pues vamos a ir haciéndole las preguntas que consideremos no se están repitiendo y no han sido contestadas por los expositores del día de hoy. Y aquellas preguntas que no puedan ser respondidas, pues vamos a tomar nota para hacérselas llegar a los expositores y posteriormente pues mandárselas a los asistentes del día de hoy. Les voy a pedir que por favor pongan su video en desactivado, la cámara en modo desactivado y de igual manera el micrófono en modo desactivado, para permitirle a los expositores una fluida conversación sin interrupciones. Sin más, Frank, te paso la palabra para que tomes liderazgo de la reunión y quedamos muy atentos a lo que digan los expositores. Ok, bueno, muchísimas gracias, Luis. Bienvenido a todos los asistentes virtuales en este webinar que está patrocinando AmCham. Les adelanto que las presentaciones van a estar disponibles en la página web de AmCham para que ustedes posteriormente también tengan acceso a la información que estamos compartiendo con ustedes. ¿Okay? Como verán, el título de esta presentación en particular, que es parte de una serie de presentaciones que los distintos comités de AmCham están en estos momentos preparando. En este caso estamos viendo la parte de la banca y vamos a estar concentrándonos en las medidas y las acciones que la banca panameña está tomando para enfrentar el impacto del COVID-19. ¿Okay? Empezamos un poco con el entorno en los cuales estamos viviendo. Si vemos la situación a nivel mundial a la fecha de hoy, 27 de marzo de 2020, el total de casos es 526,000, un poquito más de 500,000 de casos identificados, defunciones 23,709. Esto, digamos, a nivel mundial, una muy lamentable situación. Dentro de ese entorno, si vemos a Panamá, de nuevo a la fecha de hoy, ha habido un aumento de 116 casos en un día. El total a la fecha del 27 de marzo son 674. Un aumento de 2 en las defunciones en un día. Es 9, tenemos un total de 9. Y esto, como se ha comentado, es, digamos, una propagación geométrica. O sea, una persona puede contagiar a 3, a la vez esas 3 personas contagian a 3 y viene una contaminación, digamos, a nivel mundial, que es lo que estamos viendo. Y el reto aquí, todo el reto aquí es contener la propagación. ¿Okay? Ese es el tema. ¿Cómo contenemos esa propagación? Las acciones que se están tomando, si vemos un poco el timeline y las fechas claves, el 11 de marzo la Organización Mundial de Salud declara una pandemia. ¿Okay? 2 días después, el 13 de marzo, ese es un viernes que todos nos acordaremos, Panamá declara un estado de emergencia. ¿Okay? Una semana después, Panamá declara el cierre de empresas y comercios. ¿Okay? Y el 25 de marzo, hace 2 días, Panamá declara una cuarentena total mientras dure el estado de emergencia. O sea, lo que estamos viendo es en
corto plazo, en muy poco tiempo, están sucediendo cosas muy rápidas y se han tomado unas decisiones muy importantes que nos afectan a todos en nuestro entorno. En paralelo, en la Asamblea, los proyectos de ley más relevantes, está en tercera discusión el proyecto de ley 296. Uno de los temas más importantes ahí es que eso permite el uso del FAP, que tiene 1.325 millones de dólares de recursos, y bien, mediante un mecanismo de garantía se pudiesen obtener esos recursos para enfrentar la crisis. O sea, hay un colchón de recursos para usos de emergencia que está disponible, y una vez que se termina la discusión y se aprueba el proyecto de ley, deberían el gobierno tener acceso a esos recursos. En paralelo, el proyecto de ley 295 está en segunda discusión, o sea, ya terminó la segunda discusión, y eso considera la suspensión de pagos por un plazo de 4 meses por servicios públicos y bono solidario, y un bono solidario. Esos son detalles que saldrán a relucir una vez que se apruebe la ley, que hoy en día es un proyecto. Plazo de 4 meses es un poco parecido a lo que otros países están proponiendo. En el caso de El Salvador creo que fueron 3 meses. Entonces esos plazos, digamos, a nivel mundial son plazos, digamos, que se están contemplando. Otras consideraciones, importantísimo. Ayer Panamá anunció la exitosa emisión de 2.5 miles de billones de dólares en bonos. Estos bonos tienen un plazo de 36 años y una tasa de 4,5%. ¿Okay? Es el primer país en Latinoamérica en salir al mercado desde el inicio de la propagación. El momento fue muy oportuno. La expectativa es que a medida que evoluciona la crisis, los mercados se van a ir cerrando, va a ser más difícil el acceso y va a ser más caro el acceso. Entonces consideramos esto un evento muy importante, digamos, y básicamente esos fondos ya estarían disponibles para apoyo en dos etapas. Uno, lo más urgente, que son las necesidades que se van a venir en los próximos meses de la población, las necesidades económicas, alimentos. Aquí hay un colchón de recursos junto con el PAF que es muy importante, muy interesante. Y viendo que esta es una situación puntual a corto plazo, hay que también estar pensando en más allá, cuando se reactive la economía, tener fondos disponibles para ayudar una vez que se termine este periodo de cuarentena. Viendo un poco al tema de hoy, el sector financiero, algunos puntos que nuestros oradores van a estar elaborando. Los estándares Basilea III que se aplican en Panamá han fortalecido el sistema bancario de Panamá. Arturo en su presentación nos elaborará un poco más de eso, pero el sistema está fortalecido por ya estar dentro de las normas y excediendo las normas de estándar de Basilea III. El Acuerdo 2-2020 permite a los clientes y a los bancos convenir ajustes necesarios para mantener la viabilidad de los créditos. ¿Okay? Lo que estamos viendo ahorita es una etapa donde créditos tienen que ser reestructurados, tienen que ser adaptados a los nuevos flujos de caja y a las nuevas situaciones, y ese acuerdo permite a la banca y a los clientes esa flexibilidad. Y luego, dentro de todo esto, está un colchón que es, en términos generales, se llama una provisión dinámica que se viene aplicando a los bancos, donde los bancos en todo el sistema han creado una provisión que excede el billón de dólares, o sea, son 1.250 millones de dólares. Y esas reservas le permiten a los bancos reestructurar con clientes en una forma más flexible. Me imagino que Otto elaborará un poco más en este punto. El mensaje que queremos transmitir es una época muy difícil, está afectando al mundo. Panamá forma parte integral, es un país globalizado. El COVID-19 es una situación temporal, es a corto plazo, no es un shock permanente. El reto aquí es
navegar y cruzar ese río. No sabemos en este momento qué tan ancho es el río, ese es uno de los retos, pero para poder llegar a la orilla, y una vez que llegamos a la orilla, poder empezar de nuevo a reactivar la economía del país, y dentro de esto, la parte del centro bancario panameño es una parte muy importante, y la parte de la banca en el apoyo que va a dar en este proceso. ¿Okay? En el panel de hoy tenemos dos speakers de primera. Está Arturo Carvajal, socio de KPMG y experto en análisis del Centro Bancario de Panamá. Arturo, justo al Comité de Finanzas de AmCham, el año pasado nos dio una excelente presentación de cómo estaba el sistema financiero. Lo habíamos invitado para ser el orador en marzo, para actualizar, y nunca nos imaginamos, y el momento es muy oportuno, le doy las gracias a Arturo, que las condiciones habían cambiado y esto agarra otra matiz y otro grado de importancia. Otto Wolfson tiene gran experiencia en la parte de banca. Nos cruzamos caminos hace muchos años en Nueva York cuando ambos trabajamos con el Chase y nos estamos reencontrando ahora en Panamá. Otto es vicepresidente ejecutivo y subgerente general de Global Bank, y él nos va a estar conversando sobre las acciones que está tomando la banca en este entorno. Entonces, como les comentó Luis al principio, favor mantener los videos desactivados, micrófonos en mute, y al final de las presentaciones tendremos un periodo de preguntas y respuestas, y acordémonos que entonces las presentaciones van a estar disponibles para ustedes en la página web. Con esta introducción, entonces les presento a Arturo Carvajal como el primer panelista en este interesante webinar que compartimos con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Arturo. buenas tardes a todos. Sí, aquí estamos. ¿Se ve bien la presentación? ¿Aló? No, todavía no, Arturo. Ya está en modo de show la presentación. ¿La pueden poner? Señor Arturo, no se está viendo reflejada aún. Sigue presente la del señor Frank. Ahí. Frank, yo creo que tú tienes que eliminar la tuya para que él... Ok, ahora sí, Arturo. Yo creo que tú puedes ahora. Ahora sí. No, tienes que ponerla ahora. Hay que salir. Bueno, listo. Vamos. ¿Ahora? Aún no. Uf. Déjenme... Hola, creo que tiene que compartir la pantalla, darle en más acciones, compartir pantalla. Esto debería ser la persona que está de moderador, ¿verdad? Presentador. ¿Cierto? Sí, usted mismo, tal cual lo hicimos la prueba hoy, solo que por algún motivo no está sucediendo. Ya, listo. Soy yo. Ahora sí. Ahora pareciera que hacia ahí vamos. Ya, Sí, ahora excelente. sí lo vemos. Perfecto, gracias. Listo. Vamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Cham, Frank, Otto y todos los que están aquí escuchando. Antes que nada, un mensaje de cuidémonos todos y cuídense y quédense en casa, que eso es lo más importante. En este tema, primero hay que entender y hay que analizar dónde está nuestro centro bancario panameño y luego los desafíos frente al COVID-19. En este tema es bien importante, ya las autoridades y a través de la Superintendencia de Banco de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas hace varios años atrás habían encomendado a la firma KPMG un análisis de lo que es el tema de competitividad bancario con relación al resto de los centros financieros del mundo. Y esto empezó en el 2009. Luego, en el 2016, lo que ocurrió fue que las nuevas autoridades pidieron una actualización a través del superintendente, el señor Fernández de esa época, de ese informe de competitividad, y se elaboró en el 2017, se actualizó en 2018, y quiero compartir con ustedes unas principales conclusiones de ese informe de competitividad. Voy a avanzar acá.
clientes. Y muchas de estas conclusiones están presentes hoy en día y es lo que nos está dando la fortaleza y nos está dando una mejor posición frente a esta crisis que estamos viviendo. En ese 2018, que acabamos de sacar, 2019, que también hicimos una actualización, es la fortaleza, la debilidad y la amenaza y las oportunidades que son las que están aquí. Fundamentalmente tenemos una eficiente conectividad aérea, el apalancamiento con los otros hubs de telecomunicaciones, marítimos y seguro logístico, que le da un asunto clave y posición clave con respecto a los otros centros financieros. Y este análisis de competitividad que hicimos se realizó con 15 centros financieros internacionales, considerando como en uno de los modelos a seguir de Panamá es el de Singapur, y también considerando lo que se venía, lo que es Shanghái. Por el otro lado de Europa, mirando Frankfurt, y en el caso de América, mirando Nueva York. Y mirando hacia Latinoamérica, mirando el Chile, el Centro Bancario Chileno, también Colombia y México. En ese tema, entonces, esta eficiente conectividad, los apalancamientos con otros hubs, centro bancario regional, que hoy en día tenemos una muy buena posición, en donde existe una plataforma offshore principalmente operada por bancos bancarios de Latinoamérica, nos da una excelente posición. Otro tema importante de competitividad local es beneficios fiscales por el principio de territorialidad. Y muy importante lo que voy a decir ahora, el país con sustancia económica, en donde otros centros financieros han sido cuestionados o presionados con relación a lo que son la operatividad tangible y la presencia física en el país. En ese sentido, Panamá no permite las operaciones sin las presencias físicas. Dadas estas fortalezas, la amenaza, desafortunadamente, una se cumplió, que fue muy incluido en la lista negra de la Unión Europea, tema que nos deja una posición desventajosa con otros centros financieros, y tenemos el riesgo de frente, lo que es el de-risking de bancos corresponsales, afectándonos fundamentalmente la conectividad global con bancos con presencia en Panamá. Y por otro lado, hay un reto importante que todavía existe como una amenaza de tener un bajo número de tratados de doble tributación en comparación con otros centros financieros. Panamá tiene 17 tratados. Si lo comparamos con Shanghái, tiene 100, Singapur tiene 80 y Londres 120, etcétera, etcétera. Hay un tema que trabajar. Ahora, debilidades, y que lo estamos viviendo. Riesgo reputacional, que no hay mucho que explicar. Lo vivimos, el gobierno trabajando muy fuerte en lo que es dejar Panamá muy bien alto, pero siempre ese riesgo reputacional nos está afectando. Por otro lado, una oportunidad y que se están dando, la apertura al tema de las relaciones bilaterales con China nos colocó una posición importante en hacer negocio y incrementar la inversión extranjera con relación al Oriente, China en principal. Y aquí ya tenemos una realidad. El Industrial Commercial Bank of China, el ICBC, ya se instaló en Panamá, tiene su licencia y es un banco global, número 1 en el mundo, que ya tiene permiso de empezar a operar en Panamá, y eso va a generar una apertura de nichos, de nuevos negocios, fundamentalmente en lo que es el sector de infraestructuras. ¿Y esto cómo nos está dejando hoy? Hoy, con los datos de diciembre, tenemos entonces una economía muy dolarizada, con una competitividad fiscal, con una conectividad estratégica, con una regulación financiera de primer nivel, que Frank lo mencionaba recién. Estamos con Basilea III, se está trabajando fuerte en esas regulaciones, y a la vez somos el centro financiero donde se está aplicando las normas internacionales de información financiera full, y muy fuerte las regulaciones con relación a lo que son relación activo-lavado de dinero. Por otro lado, en materia de infraestructura y capacidad, tenemos una estructura óptima de telecomunicaciones y diversos tratados bilaterales que ya están moviendo el desarrollo de negocio, y en esto, muy importante, la ley SEM ha sido un éxito para la instalación de empresas multinacionales en lo que es en territorios, zonas preferenciales, en donde nosotros mismos, teniendo clientes internacionales, nos preguntan y hemos orientado y asesorado a que se incorpore la ISEM, y ha sido un éxito. En ese sentido, en términos de números, el centro está presentando a diciembre 124.9 billones de dólares como total de activos. Ha generado una utilidad de 1.85 billones de dólares.
Muy importante, un ROE o la rentabilidad sobre el patrimonio de 12.1% y una rentabilidad sobre los activos de 1.51%. La adecuación de capital, 15.4%, que es el promedio del sistema, y de lo que hemos visto con otros centros financieros, estamos a la par o sobre de otros centros financieros, y este indicador es muy importante que nos da la solvencia patrimonial del centro financiero para justamente enfrentar situaciones de crisis, que es lo que estamos viviendo hoy. Por otro lado, la cartera vencida y morosa con respecto al total de préstamo a diciembre se mantiene 2.2%, un aspecto que hay que considerar y lo vamos a explicar un poquito más adelante, que ese es un indicador que hay que hacerle bastante seguimiento. Luego, la relación préstamo versus depósito, estamos en 86.5% en el promedio del sistema. La liquidez legal está en un 61.2%, y aquí me detengo un par de segundos. Dada el sistema o el modelo económico de Panamá, con la ausencia de un banco central, este es un factor crítico de éxito del pasado, presente y futuro de Panamá, de que tiene que cuidar su liquidez. Y en ese sentido, la superintendencia ha sido muy responsable, junto con la implementación de Basilea III, de incorporar lo que son índices de liquidez también de corto plazo. Y ese índice de liquidez de corto plazo, que el LCR en inglés, o el Liquidity Coverage Ratio, o el indicador de liquidez de cobertura de corto plazo, ya se implementó, y en Panamá, de los bancos que están comprometidos a cumplir el 100% del indicador, hay un 50% ya de cumplimiento, y los bancos que están con el 50% de indicador, hay un 25% de cumplimiento. Eso significa que vamos teniendo una relación de activos líquidos de protección a los depósitos para lo que es a 30 días o la salida o la presión de ventanilla de 30 días como máximo. Por otro lado, la eficiencia operativa del 52% es uno de los elementos clave de éxito de este centro, que se ha preocupado de modernizarse, y esto es un reflejo de la automatización de los procesos, la digitalización misma de los procesos y la incorporación del Open Banking o la banca abierta hacia el mundo de la economía digital, que va siendo más eficiente, que es uno de los drivers. Ya en este centro financiero no podemos crecer a la misma velocidad en materia de ingresos, sino también tenemos que generar una eficiencia a una velocidad mayor que el crecimiento de los ingresos para poder ser más competitivos, que es uno de los drivers o factores de riesgo y de elementos de éxito de este centro financiero, que un 52% es bastante alentador. Ahora, el target, si me preguntan a mí, estamos hablando de un 41, 42, 43%. Todavía hay bastante que trabajar. Pero en el conjunto de esos indicadores, más los factores cualitativos, nos está dejando y nos está permitiendo enfrentar esta crisis en una posición muy fuerte y muy con alternativas para poder movernos, para no afectar al resto de la economía ni afectarnos como país. En este sentido, un segundo, por favor. En este sentido, si hacemos una comparación de los activos del centro bancario panameño con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto, si se dan cuenta en esta lámina en la 5, vamos viendo a través del tiempo cómo los activos tienen un mayor volumen en materia de crecimiento con respecto al GDP o al Producto Interno Bruto, así como los préstamos y los depósitos. Eso significa entonces que la composición de los balances, y así se ha ido solidificando a través del tiempo, y lo vemos en diciembre de 19, prácticamente nuestro negocio es crédito con depósitos, con 63% en crédito versus un 69% con depósito. Ese es el negocio y es el foco de nuestro centro financiero. En esta materia, que es importante, y aquí hay una señal que es bien interesante, que es la siguiente. La relación de depósitos-préstamos como desarrollo histórico, si usted ve en el gráfico de la izquierda, en un minuto todo lo que es el crecimiento de crédito fue por encima del depósito, pero en diciembre de este año pasado, el crecimiento de los depósitos fue más alto que el mismo crecimiento de los préstamos. Eso está indicando el grado de confianza de los depositantes en el sistema financiero panameño.
Y en ese sentido, el 71% de Panamá son parte de lo que son los créditos en la concentración y el resto son Colombia, Perú, Costa Rica, etc. Y aquí en donde la parte del otro lado del depósito, es muy importante que el 63% de los depositantes son locales y el 37% son extranjeros. Y si hacemos la comparación con los créditos, tenemos un 71% de préstamos locales versus los préstamos extranjeros de un 29%. Todo esto está dando ventaja competitiva en el sector bancario en términos de como perfil y como de cómo nos vamos a enfrentar con esta crisis del coronavirus. Entrando al tema de coronavirus, es muy importante lo siguiente, y cuando estuvimos preparando el material, sí hay que ser realista, y como somos expertos en riesgo, tenemos que manejarnos en escenarios. Y estos escenarios hay que manejarlos y entenderlos para poder ubicarte en qué ambiente lo tenemos que configurar para luego qué acciones tenemos que hacer dado el ambiente que se empieza a configurar y a darse la realidad. COVID es altamente infeccioso, no hay ningún control o hasta que no exista una vacuna, que eso es la realidad, y podamos llegar a una inmunidad a nivel de la sociedad total. En ese sentido, económicamente va a haber afectación en la oferta como en la demanda. En la demanda, tanto las compañías como las viviendas van a revender el gastos, así como la inversión. Por lo cual, ya lo estamos viendo en estos días, el gasto gubernamental se va a incrementar masivamente. Por otro lado, la oferta, la cadena de suministro se va a ver afectada, y aquí recuerden ustedes, en el mundo, en el ciclo de la cadena de suministro en el mundo, China es uno de los grandes participantes y ya se está viendo afectado. Sin embargo, especialmente va a subyacer el negocio de comercio global, también altamente complejo, pero muchas tiendas temporalmente van a ser cerradas, temporalmente, como las tiendas de menudeo, los servicios, etc. En esa materia, por otro lado, del otro lado de lo que estamos viendo, van a haber intervenciones políticas y económicas masivas que ya la estamos viviendo, como lo que ocurrió con la FED, de llegar a tasa cero, las intervenciones y el paquete de estímulo de la economía norteamericana a través del presidente Trump de Estados Unidos, la Unión Europea, para generar mecanismos de garantía. Y así en esa misma línea, en materia de política monetaria, muchos bancos centrales de Latinoamérica ya están haciendo reducciones de sus tasas de interés, afectando sus políticas monetarias, y por otro lado los gobiernos afectando sus políticas fiscales. Por otro lado, eso es lo que están buscando, que es estabilización de las tasas de cambio, la estabilización del mercado de los bonos y también los programas de instrumentos financieros, que es lo que recién Frank estaba mencionando, lo que acaba de hacer el gobierno, la colocación de los bonos ahora, en plena crisis por parte de Panamá, para poder surtir y dar financiación a todas las necesidades públicas y sociales que está demandando Panamá. En esta materia también existen medidas legislativas adicionales con respecto a qué? A leyes de insolvencia, medidas de compensación para los efectos de incumplimiento, que ya Panamá lo está haciendo, y estoy sorprendido porque está haciendo mucho más rápido que otros países más desarrollados o desarrollados con lo que estamos haciendo nosotros. Y en ese sentido estoy muy sorprendido, y la velocidad de estas acciones definitivamente no dejan pensar cuáles van a ser los efectos, hasta para poder ir haciendo en inglés catch up de lo que estamos haciendo. Entonces es bien interesante. Dado esto, es muy importante generar dos escenarios: la transmisión y contagio descontrolado, que lo tenemos que vivir, o el confinamiento hasta que se haya una vacuna. En este tema, confiamos en Dios y todos que vamos a estar en un confinamiento hasta encontrar la vacuna. Si estamos en el lado izquierdo del contagio descontrolado, la sociedad, en materia de sociedad, el tema de atención médica va a colapsar. Todo lo que son las medidas gubernamentales para mantener el orden público y suplir a los ciudadanos con bienes y servicios básicos. En materia de mercado financiero, vamos a tener más segmentos congelados tarde o temprano, después de las pérdidas o ganancias masivas que ocurren de los dos lados. En materia de economía, una concentración de oferta y demanda en bienes básicos y equipos de atención médica. De manera literal, un detenimiento para otros sectores económicos por la atención que acabo de decir en bienes básicos y atención médica.
y la intervención oficial masiva, todo lo que es materia de estructura económica. Esto, como lo dije en una reunión pasada a otros colegas, el mundo ha cambiado. Esto es medidas, si estamos en contagios controlados, tan drásticas como que las ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial para iniciar el tema social y el tema económico. Lapsos de tiempos, el escenario se va a materializar de manera rápida, potencialmente alrededor de mediados de abril, principio de mayo, y esto va a durar, no sabe, pero final del 2020. Pero aquí tienen que haber acciones muy, muy duras. Y el patrón de la recesión es un tipo B. Lo puse una figurita muy sencilla abajo para que todos lo entendamos, que existe una caída violenta, pero en la segunda, después del punto de inflexión o el cambio de la curva, va a haber una pendiente muy, muy lenta en materia de la economía, que ese va a ser el patrón de la recesión. En el escenario que todos queremos estar, y siento que sí vamos a estar, y Panamá va a estar también, bueno, dependiente de otras naciones del desarrollo de estas vacunas, es en materia de sociedad desacelerar todo el contagio hasta encontrar la vacuna, que ese va a ser y es la tarea de hoy. Va a ser una sociedad más lenta, menos interactiva, más no disfuncional. La atención médica podría darse abasto, controlado, porque sabemos que hay una vacuna. En materia de mercado, habrían cierres temporales, segmentos claves compensados de manera oficial y efectiva, y eso quiere decir balance de bancas centrales, va para amortizar en principio el efecto de los posibles cierres temporales de mercado, etcétera, etcétera, o suspensión temporales. En materia económica, que nos interesa bastante, desaceleración de las demandas de las empresas y gasto de vivienda, y algunos bienes y servicios, y esto es como obvio, todo lo que son de lujo o de una vez en la vida o aquellos con una cadena de suministro compleja no van a estar disponibles temporalmente. Y en materia de intervenciones, mucha intervención política técnica con respecto a regulaciones o leyes procíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Son intervenciones para no seguir la prociclicidad del ciclo, para poder hacer efectos contrarios, para poder compensar justamente esos efectos económicos que lo estamos viendo y que van a ser realidad en materia de insolvencia y desempleo. En materia de lapso de tiempo, el escenario podría materializarse rápidamente, potencialmente a mediados de abril, principio de mayo, y durar hasta finales de 2020. Y el patrón de la recesión sí va a ser con una banda más amplia, tipo U, en donde no necesariamente va a haber una pendiente más lenta, pero sí va a haber como un periodo de estabilización o muy poquitos movimientos, como tipo flat, a objeto de empezar a recuperarse poco a poco. Dado estos escenarios, que donde tenemos que ponernos al lado izquierdo o al lado derecho, el impacto que va a tener en la banca mundial y también en la nuestra, y el impacto en la administración de riesgo, lo hemos definido en varias categorías. Y para eso tenemos lo de alto impacto y lo que son de mediano impacto, aunque esto puede ir variando a través del tiempo, de la medida que vayamos aprendiendo lo que estamos viviendo. ¿Esto qué significa? Significa, en materia de riesgo y liquidez, cuando tuvimos tiempo de crisis, y se está presentando por lo que estamos viendo hoy, el factor de riesgo más importante es liquidez. Y en esto las corporativas, los bancos son los que están viviendo este efecto inmediato, y esto implica un riesgo en materia de incremento en salida de flujos debido a grandes retiros de clientes y condiciones de estrés en mercado de acción y bonos, donde sí se requieren un plan de contingencia, tanto a nivel de los bancos y en conjunto con los reguladores. Y es un tema que ya se está trabajando. En riesgo mercado, lo estamos viendo en las bolsas en estos días, alteración en los mercados, dispersión de los spreads o de los márgenes, volatilidad alta en intradía y en el día, llevando a romper límites. Ya si todos han visto cómo se ha comportado la bolsa, tenemos más de 30% de caída de las bolsas, y la volatilidad o el cambio o posición a través del día o dentro del día, si se dan cuenta, es una volatilidad alta, donde hay días que son muy buenos y hay días que son muy malos, y en el día también muy buenos y muy malos a la vez. Y aquí expertos y colegas míos que hemos hablado en materia de riesgo mercado bolsa, esto se va a mantener a través del tiempo de estos días, de esta alta volatilidad. Y aquí
aquí se ven muy alterados los mercados de capitales donde participan los administradores de fondos de pensión, donde hay mucha gente que tienen invertidos sus retiros en los fondos de inversión, donde están afectos a este tema de riesgo de mercado junto con el riesgo de liquidez. Entrando a riesgo de crédito, en donde nos afecta también significativamente a nuestro centro por la composición del negocio que ya expliqué antes, el incremento en incumplimiento y la provisión por los riesgos de crédito por parte de los bancos. Sí va a haber un soporte gubernamental que ya se está viviendo. El alivio por parte de la regulación que va a ser usada de manera óptima por los bancos, y eso ya la superintendencia ya sacó un acuerdo para el tema de los créditos modificados y para el tema también para lo que son la uso de la reserva dinámica. Por ende, aquí en materia de riesgo de crédito, las áreas de focus van a ser el tema de calificación, todos los créditos que ya están en proceso de morosidad o están en un tema de vencido, el tema de la NIF 9 relacionado con el tema de las reservas y todas las estrategias y recursos para lo que es reestructuraciones y también para lo que es recuperación. Que eso ya los bancos, y Otto lo va a explicar más adelante, y en otros bancos también está sucediendo, ya hoy día se están dando facilidades de pago, se están dando otras facilidades, pero eso va teniendo impacto en materia de... Por otro lado, hablando de qué está haciendo el banco para... Wow, ahora sí. En administración de riesgo empresarial y capital va a haber sí un incremento en incumplimientos, el default, la provisión por riesgo de crédito va a ser un tema. Viene el soporte gubernamental, ya está y viene, y con otros alivios también o acciones por parte de la regulación. Y aquí el tema, como lo dije antes, el tema de capital, suficiencia de capital, que nos está pillando con el 15%, gracias a Dios que tenemos el 15%. Cuando hablábamos antes de tener el 10 o el 8, no era suficiente. El 13.5 tampoco no es suficiente. Gracias a Dios que tenemos ese 15% que nos va a permitir estar en mejor posición. Y por ende, nuevamente, las áreas focales en materia de riesgo empresarial son calificaciones, los créditos morosos vencidos, la regulación, las normas contables, la NIF 9 en materia de provisiones y estrategia para cómo enfrentar la administración de riesgo. Un tema nuevo, plan de recuperación y resoluciones. Ahora se van a empezar a hacer las detonaciones de indicadores de recuperación y activación en materia de escalamiento de gobierno corporativo, y en este tema de gobierno corporativo en materia de recuperación y resolución es clave para la efectividad y la eficiencia de los planes, ahora bajo circunstancias reales. Ya no es un plan sobre qué puede pasar, sino bajo circunstancias reales, y aquí es donde recomiendo también ir pensando gobierno corporativo en tiempos de crisis. No hay que pensar igual como lo pensamos hace una semana atrás. El uso de ideas alrededor de servicios críticos y ubicación de planes de contingencia son claves en materia de planes de recuperación y resolución. Y entra un tema que lo teníamos antes pensado, pero ahora pasa, o no lo veíamos en el mapa, que son los riesgos no financieros. Y esos riesgos no financieros no es otra cosa que el estrés que están viviendo los sistemas de control interno de la banca, también de las corporativas, y en eso se debe fundamentalmente a los cambios en la forma de trabajar. Y en eso les pongo por delante el teletrabajo. Teletrabajo implica cambios en lo que son los riesgos no financieros. Hablemos de los riesgos operacionales, los riesgos tecnológicos y otros que normalmente están siendo administrados por las primeras líneas de defensa, la parte de negocio. Hoy en día ya no es así. Y entra ahora un concepto fuerte que se hablaba antes, pero hoy día es necesario y va a ser parte de los modelos de actuar, que es el modelo de resiliencia o resiliencia operacional, que es el pasado al español simple, el grado de resistencia y de elasticidad para moverse frente a la crisis y salir de la crisis. Y en eso va a ser muy importante los programas de resistencia, y aquí en donde el buen físico y estado físico nos va a encontrar, por lo que acabo de explicar, con este centro financiero muy bien para poder enfrentar esta resiliencia operacional. Y aquí entonces el tema reporte, que hay que reformular la reportería para los accionistas internos como los reguladores, que nos van a pedir desde adentro y de afuera, y también con nuestras calificadoras,
para ir monitoreando continuamente y entender la situación de en qué escenario estamos. Ese es mi pensamiento, lo que hemos preparado para ustedes. Espero que sea de mucha utilidad. No quiero seguir más detalles, esto es lo más clave para el entendimiento de ustedes. Quedamos a la orden. Gracias. Oye, muchísimas gracias, Arturo. Excelente presentación. Tendrás tiempo más allá después cuando termine Otto para las múltiples preguntas que Por va a supuesto. tener la audiencia. Llegar a la orden. Ok, ahorita entonces le pasamos la palabra a Otto Wolfson de Global Bank. Vamos ahora a ver cómo tecnológicamente hacemos ese pase de uno al otro. Otto. Frank, presente. Sí. Frank, un momento, por mientras que Otto se va conectando, las preguntas a los que no escucharon al principio las pueden hacer en el chat. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, así que las preguntas las pueden hacer en el chat, y también agradecerles que por favor pongan el micrófono y el video en modo desactivado para poder que todos escuchemos bien y podamos disfrutar la presentación. Gracias. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, Otto, yo te escucho perfecto. Supongo que entonces, sí. Buenas tardes a todos. Agradezco al AmCham y a la comisión, al Comité de Finanzas por la invitación. Voy a tratar de hablarles un poco desde la posición de la banca en Panamá, cómo estamos viendo el tema y dónde estamos ubicados, y por supuesto al final, como todos han dicho, pues estaremos abiertos a contestar las preguntas. Cuando hay análisis como esto, a mí siempre me gusta ir un poco a lo básico, ¿no? Recordar que los bancos somos intermediarios financieros que cumplimos básicamente 3 funciones. La primera función es la más importante, que es la de recibir y custodiar los depósitos de quienes tienen la capacidad de tener activos líquidos y los depositan y los confían a los bancos para que los custodien y los cuiden. Sin eso, por supuesto, no habría bancos, volveríamos, no sé, al siglo XII, al siglo XIII. Los primeros bancos surgieron en aquella época en el norte de Italia, donde básicamente lo que la gente hacía era que atesoraba su liquidez. La segunda función es canalizar esos recursos hacia las actividades, las personas o las empresas que en un momento determinado necesitan gozar de financiamiento y necesitan gozar de los fondos que los bancos le pueden prestar. Y la tercera función, que casi siempre se deja por fuera, pero que es sumamente importante y en particular en condiciones como la que estamos viviendo en este momento, es la de mantener la cadena de pagos dentro de la economía y dentro de la sociedad en general. Yo entiendo que en AmCham hay, por ejemplo, muchas empresas que están íntimamente relacionadas o participan en la cadena logística, en la cadena alimentaria, en actividades de transporte, de almacenaje, etc. Bueno, toda esa cadena, y en realidad prácticamente toda la cadena de interacción económica humana, a toda esa cadena subyace una cadena de pagos que tiene que mantenerse para que la sociedad pueda seguir operando. Me detengo aquí un rato porque insisto que para situaciones en particular como esta es muy importante que mantengamos eso andando, que podamos seguir transfiriendo fondos, que podamos seguir usando tarjetas de crédito, que podamos seguir comunicándonos entre bancos y con nuestros clientes. ¿Qué ha pasado hasta ahora en esta situación que estamos viviendo? Bueno, la banca es una industria altamente regulada. Es probablemente una de las industrias más reguladas que tenemos en Panamá. Estamos, por supuesto, bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos.
pero muchos bancos, por ejemplo, aquellos bancos que dentro de sus grupos tienen compañías de seguros, tienen la regulación de la Superintendencia de Seguros. Aquellos otros que tienen casas de bolsa o aquellos otros que emiten papeles en el mercado tienen la regulación de la Superintendencia de Mercado de Valores. Tenemos, por supuesto, nuestros auditores internos, nuestros auditores externos, tenemos las calificadoras, en fin, somos una industria sumamente regulada. Por tanto, lo primero que había que hacer para poder enfrentar los retos enormes que nos plantea esta crisis era conversar y llegar a algún tipo de nuevo marco de referencia regulatorio. Y eso fue exactamente lo que hizo la Superintendencia de Bancos cuando emitió el Acuerdo 2-2020. El Acuerdo 2-2020, que ahora tuvo una pequeña modificación en el Acuerdo 3-2020, que si no me equivoco salió ayer, y que básicamente crea una serie de figuras para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo. Yo diría que la principal es la de préstamos modificados, para que nos pongamos en el contexto de qué ocurría antes versus lo que ocurre con los préstamos modificados. Obviamente esto es un resumen, ¿no? Anteriormente, cuando el banco producía algún tipo de reestructuración a los créditos que tenían sus clientes, automáticamente eso era considerado un deterioro en la calidad del crédito, bajo la premisa de que si había habido que hacerse una reestructuración era porque la capacidad de repago del cliente había dejado de ser la que originalmente se planteó en el momento que se le dio el préstamo, y se juzgaba que eso implicaba de por sí un deterioro en la calidad del crédito. Este acuerdo permite que se hagan reestructuraciones, que es exactamente lo que voy a tratar en un momentito, sin que necesariamente se refleje eso como un deterioro en la clasificación del crédito. Igualmente, se eliminó el concepto de contagio, que lo que básicamente significaba era que si yo tenía un grupo económico con varios deudores y varias actividades, si había alguna de ellas que tenía o que representaba 25% o más de ese total del grupo, automáticamente esa actividad, si tenía un riesgo mayor, contagiaba en términos de riesgo al resto del 75%. Eso también se ha puesto en hold. Y el otro punto es el tema del uso de la reserva dinámica, que aunque suene que efectivamente puede tener mucha importancia, es un tema que va un poco más hacia el mediano plazo. ¿Cómo nos encuentra esta crisis? Afortunadamente nos encuentra con, y eso creo que no lo voy a volver a repetir porque creo que Arturo fue muy completo en su presentación, nos enfrenta con una alta liquidez, con una buena capitalización, con bancos con mucho mejores estructuras de gobierno corporativo, con una regulación y un regulador mucho más completo y mucho más sano. Estos cambios que se hicieron en la regulación son fundamentales porque sin ellos los bancos no hubiesen contado con ningún tipo de flexibilidad a la hora de lidiar con sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después de que salió el Acuerdo 2-2020? Lo que ha pasado después es que cada banco ha dispuesto cómo implementa las nuevas normas que le establece el Acuerdo 2-2020. Algunos bancos lo hacen de una manera, otros de otra. Recordemos que los bancos no somos un cartel. No se puede esperar que todos los bancos funcionen idénticamente de la misma forma, porque no todos los bancos tienen la misma composición de activos y de pasivos. Entonces, en realidad, muchos bancos lo que hemos optado ha sido tener una comunicación directa con nuestros clientes. Con nuestros clientes, acercarnos a ellos o que permitirles a través de call centers u otros mecanismos que se acercan a nosotros y conversar con ellos y ver cuál es la situación del flujo. Y eso es lo que ha permitido en estos casos
comenzar un proceso de reestructuración masiva. En algunos casos, vuelvo y digo, individualizada. En otros casos, otros bancos han optado por otro tipo de medidas más generales sin necesidad de comunicarse con sus clientes. Y estamos en ese proceso. Todavía no manejamos, y eso es una cosa que supongo que la asociación bancaria o la propia superintendencia podrá proveer en algún futuro relativamente cercano, todavía no manejamos la estadística, pero de cuántas cosas han sido, entran ahora dentro de la categoría de préstamos modificados, pero les puedo asegurar que van a ser sumas muy, muy importantes y muy significativas. Pero lo que tenemos que tomar y tener en cuenta es que esto es una medida temporal. Nosotros asumimos que luego, ya cuando entendamos un poco, volviendo a los dos escenarios que nos presentó Arturo, ya cuando entendamos un poco cuál de los dos escenarios es el que va a ocurrir y qué tan puro será el escenario que va a ocurrir, ya lo que tendremos será un proceso de reestructuraciones mucho más estable, cuando sepamos cuáles van a ser los flujos de caja que cada uno de los clientes tengan o puedan contar en el futuro. Y allí eso será realmente al final de que veamos la luz en el túnel. Permítame comentarles un poco, porque esta mañana, preparándome un poco para esta conversación, yo estaba revisando el tema de las crisis que hemos vivido anteriormente, ¿no? Entonces, está la famosa teoría esta del cisne negro, ¿no? Que son cosas inesperadas de alto impacto que pueden ocurrir, que son tan raras como un cisne de color negro, y por eso se llama así. Bueno, realmente yo creo que en el mundo hay más cisnes negros de lo que asumíamos, porque pienso que en lo que va de este siglo y milenio ya hemos tenido al menos 3. El 11 de septiembre del 2001, la crisis del 2008 y el coronavirus. Van 3 cisnes negros. Y si me precisan un poco más, les digo que en Panamá también tuvimos un cisne negro del 87 al 90. Y en este sentido me gustaría compartir también la experiencia que hemos tenido en manejo de crisis. En el 2008, por ejemplo, cuando el sistema financiero en el mundo entero estaba al borde del colapso, en Panamá realmente lo pasamos bastante bien. O sea, el sistema fue capaz de enderezarse y equilibrarse sin mayor trauma. Pero yo tengo suficiente tiempo en banco para recordar la crisis del cierre bancario de 1988. Yo era un oficial bastante junior en ese tiempo, y les digo que la verdad eso fue una crisis terrible, una crisis política que después desembocó en una crisis económica y financiera. Yo creo que la diferencia es abismal en términos de la capacidad nuestra para manejar la crisis actual. Tenemos instituciones muchísimo mejor reguladas, muchísimo mejor capitalizadas, mucho más líquidas. Aquella fue una crisis donde no había gobierno, porque hubo realmente un tiempo donde el gobierno, hubo una transición donde no había el gobierno, no había ley y orden. Recuerden que tuvimos saqueos. Ahora no estamos viviendo nada parecido. Ahora hay mercancía, hay oferta de mercancías, por lo menos en el futuro cercano. Y otra cosa sumamente importante, hay tecnología. Hoy todos tenemos capacidad de transferir fondos, de mover, dar instrucciones bancarias desde nuestra casa. De hecho, estamos teniendo esta conferencia
a través de medios tecnológicos. En el año 88 eso era imposible. Todo el mundo tenía que ir al banco a hacer sus transacciones. De manera que siento que aunque esta es definitivamente una crisis más grande, porque no es una crisis de la República de Panamá, es una crisis del mundo, a mí me da menos miedo porque siento que estamos mejor preparados para enfrentarnos a la misma. Después que pase este periodo y lleguemos, volviendo a la presentación de Arturo, pasemos a la parte decreciente de la U, a la parte creciente de la U, van a haber algunos cambios. Yo creo que vamos a empezar a valorar algunas cosas en Panamá y en el resto del mundo que es muy importante que analicemos. Por ejemplo, yo creo que la globalización no es que va a desaparecer, pero vamos a tener que repensar algunas cosas. Como por ejemplo el rol que le vamos a asignar al sector primario de la economía, del sector agropecuario, del sector básico. Creo también, y Arturo, me gustaría que si es posible comentaras algo, en algún momento las NIFs también van a tener que cambiar para adaptarse al virus, ¿no? Y en fin, les digo que dentro de la situación que estamos viviendo, tengamos confianza. Mi otra recomendación es tengan una buena comunicación con sus bancos y sus banqueros, explíquenle dónde están ustedes, no les den la sensación de pánico, por favor, eso sería una muy mala idea, y mantengan sus relaciones bancarias porque esto va a pasar y tendremos un mundo distinto, quizás más complicado en algunas cosas, quizás más sencillo en otras, pero mantener su buena relación con los bancos me parece que va a ser, como siempre ha sido, un tema fundamental. Con eso yo termino mi presentación y quedo atento a cualquier pregunta. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias, Otto, muchísimas gracias, Arturo. Pasemos ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Luis, tengo entendido que tú estás recopilando preguntas y entonces se las puedes dirigir a los dos panelistas. Sí, esta es una pregunta para ambos. Dice, en un escenario de estrés, ¿cuál sería el impacto esperado en los depósitos extranjeros para la banca en Panamá? ¿Otto o el que habla? Para ambos. Ok. Como lo expliqué recién, en un escenario, hay que ubicarse en materia de escenario en el lado izquierdo o en el lado derecho, como lo expliqué recién, y yo diría que es un tema que hay que verlo con mucho cuidado. Sí van a haber presiones de extranjeros, y eso en todos los centros financieros, no solo el panameño, en todos los donde haya dinero depositado, los participantes van a estar visualizando en qué escenario vamos a estar para poder hacer la presión. Ahora, qué importante, como yo lo dije, la liquidez, muy importante. Factor de riesgo número 1 en materia de crisis, y en eso Panamá, como lo indiqué recién, está muy bien posicionado y las autoridades lo entienden muy bien. Y también la banca tiene ya indicadores, que son los indicadores de liquidez también de corto plazo, de los activos líquidos, que ya los bancos que están con 100% de indicador de cumplimiento, más de la mitad ya están en cumplimiento, y significa que tengo protección de mis depósitos. Por ende, doy tranquilidad al sector público local como al sector público internacional. Entonces eso es muy, muy importante. Va a haber estrés, va a haber incertidumbres, va a haber presión, mucha ansiedad, eso es correcto, y eso es que hay que visualizarlo día tras día. Es importante que estamos aprendiendo y viviendo una crisis de uno de los cuatro cisnes negros que explicaba Otto, que hay que seguir la curva y el comportamiento. Muy importante, no pánico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente sí va a haber presión, como la va a haber en todas partes del mundo. El tema es que
la gente tiene que tener sus depósitos en alguna parte. Y aquí la seriedad que muestre Panamá en el manejo de la crisis puede hacer que la gente, no solamente que los de extranjeros que tienen los depósitos los mantengan, sino inclusive que algunos que no habían considerado Panamá también los traigan. Todo depende de cómo aprendamos a manejar esta situación, ¿no? Exacto. Vis a vis lo que van a hacer los otros centros del mundo. Entonces, por eso es muy importante, y también estoy totalmente de acuerdo en eso con Arturo, que ante la ansiedad, calma y sangre fría. Y estómago. Otra pregunta que nos hacen es, a falta de un banco central en Panamá, ¿qué papel podría o debería jugar el Banco Nacional de Panamá ante el centro bancario? Si quieres, comento algo. Yo creo que el Banco Nacional, sin llegar a ser un banco central, porque no puede por ejemplo, hacer emisiones inorgánicas, el Banco Nacional tiene un papel que jugar de apoyo a los bancos, ¿no? En términos generales. Y yo creo que el Banco Nacional lo tiene bastante claro. Pero obviamente el mandato debe venir de arriba y creo que el mandato existe, ¿no? Así que yo me siento que el Banco Nacional va a ser un aliado para la industria bancaria. Otra pregunta que hacen aquí es para Arturo Carvajal. En su opinión, ¿existe algún riesgo de capital político a nivel social si los bancos dejan de flexibilizar más aún el tema de facilidades crediticias? Muy buena pregunta. Más que hablar de capital social, voy a hablar de, y esto es un tema que estuvimos conversando la última semana, es con respecto a la sostenibilidad. Aquí justamente los organismos bancarios, las personas, los otros jugadores de los mercados, ahora sí tenemos que capitalizar y entender qué es ser socialmente solidario, y eso entra en un concepto de lo que se llama sostenibilidad y gobernanza, y eso es muy importante. Y estoy seguro que y no solo en Panamá, ya lo están haciendo otras instituciones, todas las instituciones financieras en particular, ahora es el minuto, y lo estoy viviendo, y lo estamos viendo aquí mismo en Panamá, estamos siendo socialmente solidarios. Y en eso vamos manejando un tema de sostenibilidad, un tema de riesgo reputacional, y por otro lado, lo más importante, la contribución, apoyar a las personas en los momentos más difíciles y tener esa confianza, que es la clave del sector financiero entre ambas partes. Creo que ya no hay más preguntas. Creo que estamos todo muy claro. Aquí hay una más. Dice, aquellos créditos que se encontraban en reestructuración, trámite no concluido, con una mora a partir de los 120 días, ¿estaría en créditos modificados? Creo que es un tema caso a caso, ¿no? Te las dejo ahí. Es difícil contestar esa pregunta sin conocer las particularidades del caso. Yo asumiría que algunos sí pudieran ser considerados créditos modificados si la afectación del virus es lo suficientemente grande como para afectar aún más la capacidad de pago del deudor. Pero por supuesto, ese es el tipo de detalle específico que yo creo que todavía los bancos no hemos explorado, ni tampoco tenemos una claridad de cuál va a ser la posición de la superintendencia. Yo asumiría que sí pudiera ser un crédito modificado, pero, repito, todavía eso, yo no he visto en ningún caso todavía, porque todavía no hemos sido objetos de inspección sobre el tema de los modificados, que lo seremos en su momento, estoy seguro. Otra pregunta que nos hacen es si en las reuniones de alto nivel del sector bancario y Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, se han considerado coyunturas de apoyo de otros jugadores del sector financiero, cooperativas financieras, que impactan materialmente los flujos del sistema.
La verdad, no conozco que se haya tratado con el gremio bancario los temas que tienen que ver con otros participantes del sector financiero. Supongo que lo están viendo directamente con cada uno de ellos. Otra pregunta aquí, yo creo que para ambos es, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre la mejor utilización del Fondo de Ahorro de Panamá en estos momentos? En mi opinión, puedo estar equivocado, pero tal como lo he explicado, es atender el tema de liquidez, que es el factor clave del centro financiero ante la ausencia de un banco central, y eso implica también tranquilidad al mercado local, como también tranquilidad a los jugadores internacionales con respecto a nuestro mercado. Pero habría que ver cómo va a funcionar esa ley, cómo se está estructurando definitivamente y lo que se va a ir aprobando. Estoy de acuerdo con Arturo y me imagino que efectivamente cuando veamos la ley podremos opinar con un poquito más de propiedad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, Frank. Si quieres, puedes ir dando tus conclusiones. Muchas gracias, Otto y Arturo, por Muchas gracias este tiempo que nos han dedicado. Aquí Okay, hay una pregunta, aquí hay una pregunta última. Dice, ¿cómo califican la reacción del regulador de bancos? ¿Cómo califican la reacción del regulador de bancos en Panamá? A mí me parece que la promulgación del acuerdo 2-2020 fue muy apropiada y fue en un tiempo razonable. Yo pienso que, inclusive diría que más que razonable, yo pienso que estuvo muy bien, la verdad. En mi opinión, la participación de la superintendencia y la autoridad ha sido extremadamente oportuna, y las acciones que se han dado son totalmente de tranquilidad al mercado, y muy importante mantener esta suficiencia y respaldo de nuestro sistema financiero. Frank, todo tuyo. Ok, bueno, a mí me gustaría darle las gracias a los dos panelistas que hemos tenido. Arturo, un poco resumiendo lo que dijiste, en contraste con un estudio que has hecho cada año, un sistema, gracias a Dios, con una buena liquidez y una adecuación de capital muy sólido. O sea, nos encuentra este cisne, como Otto muy bien lo dijo, en una posición buena. Otto hizo un comentario muy interesante que no necesariamente lo vemos a primera vista, el rol de la banca de mantener la cadena de pagos operando. Eso es vital. Y luego hablando, digamos, sobre el acuerdo 2-2020, que lo están manejando caso por caso, y donde hay una flexibilidad de parte de la banca, particularmente por la forma que la superintendencia está apoyando todo este proceso, donde todos tenemos que dar nuestro grano de arena y ser solidarios. Entonces, mira, un poco el mensaje nuestro, después de escuchar la parte de la banca, y por eso ponemos en pantalla, esto es una situación temporal, hay mucha angustia por el momento, estamos viendo unos pasos muy positivos que ha tomado el gobierno en las medidas de cuarentena, en obtener amplios recursos para ayudarnos a cruzar este río. Y acordémonos, bueno, que este corto plazo, este cuarto cisne negro que afecta a Panamá, pasará y eventualmente vendrán mejores tiempos. Entonces esto es una oportunidad para AmCham. Queremos darle gracias a los patrocinadores de este evento y los invitamos a todos ustedes a estar pendientes de las próximas webinars que yo creo que están cumpliendo un rol informativo de mucho interés en un ambiente donde las cosas se están moviendo con una rapidez, donde hay que tomar decisiones y donde se están tomando excelentes decisiones. Muchísimas gracias a todos por participar y acompañarnos en esto. Luis. Para agregar a eso, el martes vamos a tener al director general de ingresos comentándonos
sobre las medidas fiscales adoptadas en este tiempo. La semana pasada tuvimos al viceministro de Trabajo también hablando de las medidas laborales. Ayer el sector logístico estuvo también participando el martes pasado. Este martes, mejor dicho, tuvimos también un conversatorio del sector energético que lo vamos a repetir el próximo martes. Entiendo que con el secretario nacional de Energía. Así que manténganse atentos a las redes sociales de AmCham y van a estar recibiendo estas invitaciones. Tenemos que quedarnos en casa, pero eso no nos va a impedir de seguir brindándole ese valor a nuestra membresía. Así que muchas gracias a todos.